Ok, estamos en vivo, hermano. Ok, estamos en vivo. Vamos a comenzar podemos darle saber a la gente que primera vez que vamos a hacer un estudio de Romanos en vivo, ¿no? En video. En video. Ok, entonces esa cosa de la que no habíamos hecho. Así que, hermano, ese va a ser el primer video del libro de Romanos. Los anteriores eran audio nada más. Correcto. Y ahora va a ser video, hermano. Así que queremos hacerlo de esta manera para que vea que estamos aquí también haciendo ese asunto, que estamos mejorando. Bueno, no estamos diciendo que el audio no está bien, pero estamos mejorando en esa área. Amén. Vamos a comenzar por la oración y vamos a comenzar a decir, siempre como abríamos los otros programas, vamos a hacerlo ahora también igual. Así que vamos con la oración primero. Señor, gracias le damos, eterno Dios, porque permites que esta tarde podamos traer este estudio del libro de Romanos. Pedimos, Señor, que su Santo Espíritu que está en nosotros y con nosotros nos ayude a dar la palabra de una manera clara y específica para la gente aquella que nos está escuchando y viendo ya en este caso. Damos gracias, Señor, por la gente que se aboca a este medio y que está siendo edificada de una u otra manera de acuerdo a cómo el Espíritu Santo lleva la palabra. Queremos, Señor, seguir alcanzando a la gente donde quiera que ellos estén. Gracias, Dios, por el hermano Enrique, su esposa, mi esposa y yo, y este lugar que tenemos para poder llevar esta palabra. Señor, gracias por esa bendición tan grande. Gracias por ser el medio, el instrumento para llevar la palabra, Señor. Gracias le damos todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ok. Vamos a comenzar con el libro de Romanos capítulo 8 y vamos a tratar de llegar del 1 hasta el 8, dando la explicación como lo hemos hecho. Como dije anteriormente, la diferencia es que ahora pueden estar viéndolos en video en esta parte. Lo primero que vamos a ver de Romanos es lo siguiente. Esto es lo primero que se quiere decir. Romanos capítulo 8 se tiene que ver dentro de su contexto y quiero que lo miremos y lo observemos dentro del contexto inmediato. El contexto inmediato que tenemos es podemos utilizarlo desde el Romanos 7, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Más que todo, que son los versos que traen un conflicto interno en una persona que está en Cristo Jesús. Si nosotros vemos esta parte escritural de 8.1, vamos a entender exactamente lo que Pablo está queriendo decir en Romanos 8.1. ¿no? Y vamos a comenzar a leerlo por ahí, pero no nos olvidemos de su contexto. Recuerda que el contexto anterior significa, Pablo viene declarando de un conflicto, del conflicto interno entre los cristianos, mejor dicho, el conflicto interno en el cristiano, la batalla o la lucha continua que todo cristiano tiene en su caminar en Cristo Jesús. Pablo declara que hay una lucha tremenda y de hecho en el 23 declara que hay una ley en los miembros que se rebela contra la ley de la mente y que él dice, me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En otras palabras, hay una ley que lucha continuamente contra el nuevo hombre, el viejo hombre con el nuevo hombre. Inclusive, creo que leímos allí Gálatas, me parece, Bruno, que miramos. Sabe que es lo que estoy buscando. Perdón, hermanos. Gálatas, déjame buscar Gálatas, hermano. Tal vez sí lo busca ahí, ¿verdad? Notas del estudio pasado. No me levanté, hermanos, me quedé sentado del programa pasado y... Sí, ¿verdad? Gálatas. Gálatas capítulo 5, hermano. Para darle una idea de lo que consigue o de lo que se sucede en la vida de un cristiano, en la vida de una persona que está en Cristo Jesús. Estamos hablando de la persona genuina, ¿ok? Así que hago énfasis, hermano. Siempre que hablo de esto, siempre me gusta enfatizar la gente genuina.
O sea, la razón por la cual usted se preguntará tal vez por qué enfatizo esta palabra es porque sé que en la conglomeración completa de toda la gente que se llama ser cristianos, sé que hay gente que no lo son. Simplemente están llevando una vida religiosa, se congregan religiosamente en las organizaciones donde quiera que ésta sea. Bueno, por algunas causas, ellos están basando la entrada al cielo en algunas cosas que no van de acuerdo a las escrituras. Así que por eso hablo de personas genuinas. Gálatas capítulo 5, 17, mejor 16, 17 voy a leer para darle una idea de lo que Pablo está hablando también en Romanos capítulo 7, donde él habla diciendo, quiero hacer esto, pero no termino haciendo esto, sino termino haciendo la cosa que no es correcta. Que tengo el deseo en mí de hacer esto, pero termino haciendo lo que la carne me indica. Sí. O sea, caigo en faltas. 5:16 digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ok, esta es una exhortación para el cristiano. Digo, pues, andad en el espíritu, pero no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, eso quiere decir que está la posibilidad de caer en ese error. Porque el deseo de la carne, o sea, cuando hablo deseo de la carne, hermano, quiero que la gente entienda, estamos hablando del hombre viejo. Es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué cosa es lo que quiere? Mire, para que más o menos si usted se dé una idea, esto es lo que Pablo quiere decir. Déjeme leer una parte. El 7:18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, o sea, el hombre viejo, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. O sea, parece que el querer, por eso leí Galatas capítulo 5 en sus versos. Correcto. No, o sea, el deseo está, pero el problema es que también se cae en esa situación. O sea, esa es la exhortación que está ahí. Así que, si nosotros vemos esto, lo que vamos a leer, Romanos capítulo 8:1 para abajo, quiero que lo vean dentro del contexto. Pablo habla de un conflicto interno del cristiano, ¿no? En el asunto. Y ya sabe que usted tiene que cooperar, ¿no? Usted sabe que sí coopera en este asunto, ¿verdad? Porque no estamos lo veo que no quiero. Usted adelante, hermano. Usted siga. Ok. Yo que me está dejando solo. Yo digo, métete, bro. No. Es que mire, como fue la semana pasada este estudio, estoy Analizando. se me acabó la gasolina. Pero usted adelante. Como los primeros carros de Ford. No, es que lo que estoy viendo es que necesito, primero que nada, que entre En 8:1. que entre de lleno al 8.1 y explique lo de la parte del espíritu. Ok, ahora, 8:1 dice lo siguiente. Ahora, pues, ya tomando en cuenta el contexto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vamos a parar allí porque quiero explicar otra partecita que está allá, que va a ser un poco conflictiva, pero necesitamos hablarla. Necesitamos dejarlo bien. Déjalo bien clarito, hermano. Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si usted toma este verso dentro del contexto, significa una persona que tiene problemas de firmeza espiritual, como la que Pablo viene aclarando en el capítulo anterior. Pablo asegura en el 8, a pesar de esas problemáticas que tiene, pero si ha nacido de nuevo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Quiero aclarar esto, hermano. Pablo nos dice, no hay ninguna condenación para aquellos que se reúnen cada domingo en la iglesia, para aquellos que se reúnen 3, 4, 5 días, a veces todos los días en la iglesia, para aquellos que están activamente en la iglesia, para aquellos que de una u otra manera apoyan fuertemente a las cuestiones de la iglesia, o sea, hasta una notaria. Pablo no está hablando de eso, o sea, claro, para que no vaya a entender eso. Pero es para los que guardan el sábado, ¿no? Tampoco. Pablo no está diciendo que para aquellos que guardan el sábado. Pablo no está hablando de eso. Pablo está diciendo, no hay ninguna condenación para aquellos que verdaderamente están en Cristo Jesús. No está hablando de ese tipo de gente que yo acabo de mencionar. No estoy diciendo que eso es malo, pero no ese es el énfasis principal de Pablo. El énfasis principal de Pablo es que usted tiene que estar en Cristo Jesús primero. No hay ninguna condenación. Ok. La problemática es lo que sigue. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué hay un problema ahí, hermano? Porque hay un problema, hermano. La mayoría, la gente que lee
y la gente que ha tomado la molestia de investigar, de indagar, de documentarse un poco más, se ha dado cuenta que los manuscritos más cercanos que nosotros tenemos, la palabra, los que no andan conforme a la carne, sino con el espíritu, eso no aparece allí. Te quiero hacer un paréntesis ahí, pero cuando Pablo exhorta a los corintios, les llama carnales, ustedes son unos carnales si eran cristianos. Sí. Entonces quiere decir que no eran cristianos, porque les estaban llamando carnales. No, o sea, eran no, cristianos, pero eran hermanos que Estaban practicando cosas que no estaban debían haciendo practicar. cosas de la carne. sí, o sea, estaban dejándose llevar. Prácticamente no se estaba cumpliendo lo que Gálatas 5. Y la cuestión aquí es porque estaban mal instruidos. Ya, hermano, no estaba cumpliéndose lo que Gálatas. Sí, pero lo que quiero que entiendan esto, el propósito por lo cual 8.1 dice es esto. En Primera de Corintios, a los hermanos, Pablo le dice, ustedes son hermanos, pero se están moviendo mucho en la carne. Eso es lo que le está queriendo decir. Ustedes son hermanos, por eso le llaman hermanos carnales. Ajá. Porque ustedes son hermanos, pero están dejándose mover mucho en la carne. O sea, fallando Mucho. constantemente. Sí. Pero porque, ay hermano, había judaístas, había O sea, yo fariseicos, quiero había que de aclaremos todo. eso. Ahora, ¿qué se estaba cumpliendo en esta persona? Bueno, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieren. En otras Así palabras, es. parece que la carne se está oponiendo fuertemente en estos hermanos hacia el espíritu, contra el espíritu, y se estaban moviendo más en la carne que en el espíritu. Sí. Ahora, recuerden, la palabra carnal solo se aplica a la persona nacida de nuevo. No se le aplica a un impío. Ahora, Perdón. Romanos 8.1 dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, los mejores manuscritos, hermano, y pueden investigarlo, lo que ustedes quieran, los mejores manuscritos que a nosotros nos llegan, no aparece esa segunda parte. Creo que, si no me estoy equivocando, me parece que hablamos un poquito de esto y dijimos que era una interpolación. Interpolación significa una Un insertación Insertación. en el texto que no va allí, pero que fue sacado de un lugar para ponerlo allí. ¿Cuál lugar? Parece que es el verso 4. Dice el verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Parece ser que esto fue sacado y fue insertado allí. Pero los manuscritos... ¿Quién lo hizo? Parece que un copista lo hizo, parece que en la impresión de ella, cualquier cosa que haya sucedido, sea que haya sido de mala intención o no, hermano, eso fue puesto allí y no está en los manuscritos primarios. Ok, aquí tenemos un problema muy serio cuando estamos entrando a este tema. Y ya. No, Porque, Ajá. ¿por qué? Va a haber gente allá afuera que le va a decir a usted. Usted está hablando de la palabra de Dios, Es que es correcto. perfecta, es inmutable y no cambiará. Aunque lo que voy a decir tiene que ver con la ley. Ajá. Sí. No cambiará ni una P ni una J. Correcto. Hasta el último Entonces van día. a decir, oh, maldito que puso. No, un momento. Entonces- Esta persona no ha cambiado nada, simplemente insertó algo. Algo ahí. Bueno, ellos dicen que le pone y le quita, dicen ellos. Pero el mensaje principal no cambia, hermano. Lo que quiero decir con esto, toda persona que diga que a nosotros nos llegaron los originales, eso es mentira, porque no tenemos los originales. No existen. No existen, hermano. No existen. De No hecho, existen. estoy leyendo un libro muy bueno que me dejó el hermano que se llama Jesucristo bajo la mira, que habla de los escritos de 50, se cree que los escritos de Mateo, Marcos, Lucas, Mateo, Ujú, son 60 años después, ¿verdad? ujú. 60 años, que es lo más ajustado, que hay quienes dicen escolares o estudiosos que dicen que son 200 años después de Cristo que se escribieron estos escritos. No, hay comprobación de que hay escritos de hasta 60 años después de Cristo, pero son copias de esos escritos los que nosotros ahora hacemos, a lo que nosotros ahora hacemos referencia. ¿Por qué? Correcto. Porque, hermanos, el papel, el papiro de todo ese tiempo se destruyó. Sí, hermano, o sea, Lo que nosotros tenemos ahora son copias de traducciones hechas de los escritos de los apóstoles.
Tú me puedes venir a decir a mí, como me dijo una hermana en la comunidad cristiana, existen muchos libros y muchas cosas que no están en la Biblia, que fueron escritos. Mi respuesta fue la hermana: si todos esos escritos tuvieran que estar ahí, estuvieran. Ujú. Pero no lo están por una razón. Sí. Porque o no son escritos espirituales, no se definió de quién venían exactamente, Ujú. aunque hay controversia con respecto a los evangelios. Sí. Eh, Sí, porque ¿de dice que se quién? contradice, que por esto, que... No, pero ya que lean ese libro, Jesucristo bajo la mira, porque les va a dejar bien claro quién, dónde, cómo, cuándo y toda la historia de lo que son los evangelios. ¿Cómo se dice? Iba a decir crípticos, pero no son crípticos. Tiene otra palabra. Cuando se refiere a los 3 evangelios. Oh, que diferencian de Juan. sinópticos. Sinópticos, exactamente. O Los sinópticos. evangelios sinópticos que diferencian de Juan. Correcto. Por ejemplo. Exacto. Sí, pero no nos vamos a meter en ese tema. A lo que voy, ya se me olvidó. 2 tazas de harina para poner... no, ¿verdad? Otra vez. no, Es que volviste me volví a perder, Oh, hermano. my God. Perdónenme, hermanos. No, o sea, de que esta parte no está allí. El hecho de que la gente va a haya decir. habido un injerto, vamos a ponerlo así, de un versículo en otro, lo queremos nada más dejar claro Yeah. para todos aquellos que utilizan ese último pedazo, los que andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Entonces se pierde. Se puede perder la salvación. Perdón, señor. Hermanos, no quiero ser tan sarcástico en este aspecto, pero creo que lo hemos Ya lo dejado hiciste, muy así que- sí, lo hemos dejado muy claro. Sí. Entonces, el hermano, para mí es bien importante que lo deje claro, porque quiero que se den cuenta que la Biblia es perfecta, es palabra de Dios. Eso, la revelación de Dios es perfecta, hermano. Eso no ha cambiado. No cambia. No, Sin no, embargo, no. El mensaje hermanos, está allí. sin embargo, por ejemplo, podemos ponernos a hablar permítame tantito, los escritos de Salomón. Vámonos, por ejemplo, a Proverbios. En Proverbios existen algunos proverbios, hermanos, que usted los puede estudiar y los puede definir, pero hay proverbios que pasan de un capítulo a otro, que en realidad el primer versículo de cierto capítulo de proverbio debió de haber sido del capítulo anterior. Sí. Entonces, hay discrepancias en cómo se separaron. Correcto. El mensaje sigue siendo el mismo. Correcto. No más que nos gusta dejar énfasis en las cosas Sí, correctamente. Es todo. algo así como, por ejemplo, me parece que era 1 Corintios lo que yo quería sacar. Me parece que es 13 y 14. Me parece que es ese. No estoy muy seguro, hermano. Pero hay una partecita. No quiero mencionarlo porque no quiero darle una equivocación ahí. Pero hay una partecita que el último verso de un capítulo se lo pasaron al que sigue y tenía que haber pertenecido al Exactamente. primero. Sí, Eso sí es me lo que quiero acuerdo. decir. Sí, no me acuerdo el Ahora, libro. el problema es este, hermano, para que sigamos adelante. Sí. Este es el problema, que la gente no sabe que cuando la Biblia se escribe, la Biblia no tiene coma, puntos y comas, ni capítulos, ni No, nombre. no. La gente no tenía eso, hermano. Usted tiene que leer y darse cuenta. Cuando la Biblia se escribe y se recibe la revelación de Dios y es pasada a lo que usted y yo conocemos hoy, la Biblia no tenía ni capítulos, ni versos, ni comas, ni punto y coma, ni separación, ni esos numeritos que tienen allí para... Todo eso sirve para usted y para mí porque los hermanos que empezaron a hacer esto, lo hicieron con la idea de podernos ayudar. Exacto. La ley gramatical dentro de la Exacto. Biblia no existe. No, hermano. Perdón, no existía. No existía... Existe hoy en día Yeah. porque es una regla que como sociedad llevamos. Nada más. Eso, o sea, quiero que ustedes sepan eso, que eso no estaba antes. No. Ahora sí lo tenemos. Cuando la gente lo traduce y lo lleva a nosotros, ellos empiezan a leer y a sacar una conclusión. Ok, esto va acá, aquí tenemos que separar, aquí comienza hablando otra cosa, este es otro capítulo, aquí se termina este capítulo, hagamos otro capítulo. Ellos lo hicieron, pero la Biblia no fue escrita, la Biblia no fue recibida en capítulos, pues, eso aquí quiero decirlo. Y cerrado ahí el asunto. En miles, cientos de años, hermano, que se ha escrito. Sí, porque Esto que tenemos ahora es el Eran resultado los rollos. de Sí. muchos escribas, mucha Sí, gente, mire. Sí, hermano. O Muy sea, inteligente. la gente cree que pasar la Biblia donde está en nuestras manos fue fácil. No. Estudia y se da cuenta que cuánto le costó a esa gente traducir esto y traerlo a nuestro tiempo. Pero ¿cómo le puede explicar a usted a alguien todo esto cuando la persona le dice, no, estás tan loco, yo abro la Biblia y Dios me revela a mí? Ok, good luck.
Oh, no, sí, me entendió. Buena suerte. En el que estaba. Buena suerte, eso quise decir. Pues, Adelante, Ok. hermano, perdón. Ok, seguimos. Entonces ya explicamos 8.1. Y se acabó. Ese Ahí. pedazo no existe. No está allí, hermano. Pero no pierde su No mensaje. está allí. Exactamente. Pablo, la idea principal, dijo, basado en su contexto. Esto no va con el contexto. La parte que sigue no entra dentro del contexto, hermano. Porque no va. O sea, es contraria a un contexto allí. Entonces le dice, hey, no hay condenación para que está en Cristo Jesús al genuino. Ahora, 8.2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora vamos a ver eso. Porque... ¿dónde tengo yo? Porque la ley del Espíritu, porque por medio de Jesús es la ley del Espíritu. Recordemos que el Espíritu Santo no solo imparte vida física, sino también espiritual. Eso es lo que quería decir ahí, ¿verdad? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En 8.2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En otras palabras, la ley, porque la ley del Espíritu, el Espíritu Santo, está allí. La ley del Espíritu Santo de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Ok, si me ha librado de la ley del pecado, ¿qué es lo que significa? Eso quiere decir que me ha dado vida nueva. Correcto. Right? Si Él me ha librado de la ley del pecado, es porque ya me dio vida nueva. Es la única manera, hermano, en que yo tengo que ser librado del pecado y de la muerte y por consecuencia de la muerte. Correcto. O sea, no quiero decir con eso que no vaya a morir, no estamos hablando de ese asunto, pero estamos hablando de la muerte espiritual continua y para toda la vida. Entonces, en el Espíritu Santo, ese es el que me da vida en Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que está queriendo decir allí. Romanos 8.2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En otras palabras, es el Espíritu Santo el que a mí me da vida. Al darme vida, me ha librado de la ley del pecado. Y a mí ha librado de la ley del pecado. Lógicamente, me ha librado de una muerte que yo vaya a tener espiritual toda mi vida y vaya a parar, ya sabe dónde. Esto tengo en los escritos aquí que 8.2 no es para el impío. No. Nada que ver. No puede ser utilizado para el impío ni para explicárselo al impío. No. Eso es para la persona que ha recibido vida. Así es. Aquel que se le ha impartido vida. Ok, seguimos con el 8.3. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Quién era débil? ¿El hombre o la ley? La ley. La ley. Por cuanto era imposible para la ley, por cuanto era débil. ¿Quién? La ley. Por causa de la pecaminosidad del hombre. La ley es impotente, hermano, por causa de la pecaminosidad del hombre. Ella no puede salvar porque no tiene el potencial, no tiene el poder. Es débil en frente de la pecaminosidad del hombre. No puede salvarlo. Celso, pero ahí, ahí si no se sabe leer bien el verso, pueden malinterpretar y creer que el hombre es el débil. Que es el hombre el débil. Ahí, sí, yo sé que eso es lo que pueden entender ahí. Por eso hago énfasis allí. Cuando la Biblia dice, porque lo que es imposible para la ley, por cuanto era débil. ¿Quién? ¿El hombre? ¿O se está refiriendo a la ley? El énfasis aquí es, hermano, que la débil aquí es la ley. Es incapaz la ley de librar al hombre y de salvarlo. Dice lo siguiente: Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ahora, quiero que enfaticemos algo. Si la ley es incapaz ante la pecaminosidad del hombre, porque no tiene el poder, no tiene el potencial, entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? La ley tiene que tener un propósito. Entonces, para eso, yo quiero darle una parte escritural que está en Gálatas, capítulo 6:8. Sí, creo que es Gálatas 6:8. Déjeme ir a buscar Gálatas. ¿De qué está hablando ahorita, hermano? Del 2. Del 3. Del 3. Yo tengo como referencia Gálatas 3:11, 3:21, There we go. 3:24. Ok, eso está bien. Vamos a darlo ahí. Vamos a Gálatas 3:11. 3, 10 y 11. Ajá, correcto. 3, porque...
voy a leer los 10 y 11 para que podamos entender el Correcto. mensaje. Sí. Porque todos los que dependen de la obra de la ley, en otra palabra, todos aquellos que se agarran para cumplir la ley, están bajo la maldición. En otras palabras, toda aquella persona que se agarra de la ley para cumplirla, porque es imposible, Ajá. esta persona está en maldición. Sí. Pues como está escrito, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. En otra palabra, maldito es toda la persona que no la cumple a su Correcto. plenitud. Es imposible. Santiago 2.10 dice que si cumpliese la ley en todo, 2.10, que si cumpliese la ley en unos puntos, pero la faltaras en uno, Santiago 2.10. Se hace culpable de todas. Sí. Ahora, si usted lo ve eso dentro de su contexto, ¿cuál es el mandamiento que se está violando ahí? Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable del todo. Ahora, cuando Santiago escribe el 10, véalo dentro de su contexto. ¿Cuál es el mandamiento que se está violando cuando Santiago habla 2.10? Si usted lee su contexto, significa, es la imparcialidad. En otra palabra, había personas que estaban violando uno de los mandamientos. Sí. Amarás al Señor sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Y amarás a qué? A tu prójimo como a ti mismo. Oh, ok, Santiago está hablando de cuando se toma en cuenta toda la persona, no importa el estatus social y económico, parcial o imparcial. Imparcial, ¿verdad? Es imparcial. Sí. Sí, entonces la persona no está cumpliendo una imparcialidad. O sea, está tratando a la gente de acuerdo al estatus social Sí. económico. Esto es lo que Santiago está hablando allí. Ese es su contexto. ¿Y qué se está violando? El segundo mandamiento. Amarás al prójimo como a ti mismo. En otra palabra, no tiene que haber ningún tipo de... Desigualdad. Exacto. Ahí se está violando ese mandamiento. Por eso se dice Santiago, estás violando un mandamiento ahí ya. Entonces, si crees guardar todos los estatutos de la ley, pero está violando en ese, entonces ya violaste toda la ley. Ese es el propósito de ahí. Entonces, volvemos a Gálatas. Y más abajo dice que Y que por la... ¿A dónde? no matarás, Y 11. y ahora bien, si no cometes... Ya, porque digo, no cometerás pero adulterio. matas, Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor a la ley. ¿Matas qué? Pues se tiene que tener en cuenta su contexto. O sea, el asunto es que está tomando en cuenta contexto, pero hay un mandamiento que se viola allí. Y es el mandamiento de la imparcialidad en ese asunto. Gálatas 3:10, volvemos. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. O sea, no hay ningún énfasis en que la ley tenga que salvarlo. El 11, el 10, En pocas palabras, que los mandamientos no te salvan. no. Lo único que te salva es Jesucristo. La fe en Cristo Jesús, ese es el énfasis ahí. Ahora, ahí creo que ya hemos hablado bastante cuál es el asunto de la fe y la ley. Creo que hemos hablado, así que mi hermano, Sí, entren sí. al website y vean todas las Sí, nada explicaciones. más para recordarles, los versículos son Gálatas 3:10, Gálatas 3:21 y Gálatas 3:24, que se refieren a que la ley no salva. Ya, luego la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, Ok. si la ley pudiera vivificar, disculpe hermano, por favor, me trabé. La justicia fuera verdadera por la ley. En otras palabras, si la ley pudiera vivificar, en otras palabras, salvarte, entonces la justicia, o sea, la justificación fuese por la ley. ¿Y cuál fue el otro? De manera, el 24, de El manera que la 24. ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestro maestro, tutor, nuestro director, direccional, ¿hacia dónde? Para llevarnos hacia Cristo, para recibirnos por fe. Ese es el propósito de la ley. Seguimos. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era difícil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne. Interesante que la gente necesita saber en semejanza de carne por alguna causa. y de pecado. De carne y de pecado. O sea, eso quiere decir que Cristo vino, sabemos, que vino a tomar Fuerte. cuerpo, ¿sí? Y lo tengo Sí, aquí. Cristo vino en semejanza de carne de pecado. Ya, el Juan 1.4, Primera de Timoteo 3.16 y Hebreos 10.5, que son tres partes escriturales que hablan acerca de lo que se conoce como la encarnación, tomar un cuerpo humano, que es lo que Jesús hizo. Ok, entonces, cuando la Biblia habla de semejanza de pecado, en semejanza de carne, de pecado, eso no implica que
que Cristo haya tenido pecado. No, dice semejanza. nada Semejanza más. de carne de pecado. Sí. Pero no indica en ningún momento que cuando Cristo toma ese cuerpo haya tenido pecado. Porque entonces Hebreos 4:15 y Juan 8:46 Ujú. oponen, Esos que tengo. oponen esa postura. Correcto. Entonces aclaramos eso y apúntenlo y ahí está cuando nos escuchen. Las personas que piensan que eso es lo que quiere decir aquí, está equivocado. Cuando la Biblia habla declara que es en semejanza de carne de pecado, no indica que Jesús haya tenido pecado. Porque eso va en contra de lo que Hebreos 4:15 dice y Juan 8:46 dice. Lo explican porque se hizo carne a Jesucristo, ¿no? Él se hizo carne, pero su cuerpo no tenía pecado. Ajá. Esa es la diferencia entre el Adán primero y el postrero en ese asunto. Correcto. Así que damos esas partes escriturales para que no haya confusión. En semejanza de carne de pecado y a causa del pecado la razón por la cual Jesús adopta un cuerpo humano es a causa del pecado, de la pecaminosidad del hombre, con un propósito. En esa condición es que él puede condenar al pecado en la carne. Romanos 8:3, eso es lo que dice. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era de él por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Cuál fue la causa de Jesús tomar ese cuerpo humano? Simplemente con un propósito, porque a causa del pecado en el ser humano, él debía de condenar al pecado en la naturaleza humana. Y eso fue lo que hizo. Es por eso que se dice en semejanza, no en el sentido que tenga pecado, aclaramos. Pero él está en cuerpo humano. Seguimos. 4. Porque la justicia de la ley, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ok, ¿cuáles son las demandas de la ley en un cristiano, hermano? Para nosotros, ¿perdón? No. Para que la justicia de la ley se cumpliese. O sea, ¿cuáles son las demandas? Está involucrado eso, hermano, que usted acaba de decir ahorita. Eso es cierto. Está involucrado eso, hermano. Pero cumplir los mandamientos, hermano. Un cristiano, cumplir los mandamientos de la ley es con un propósito. Es para darte cuenta. Tenemos que andar de la conforme al ley. espíritu. Conforme. Nosotros, miren lo que dice para que darles una idea un poco más concreta. 6:22. Romanos 6:22, ¿qué dice? Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado Ajá. y hechos siervos de Dios, Ujú. tenéis por vuestro fruto la santificación Ok. como fin a la vida eterna. Y como consecuencia de la vida eterna. O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin de una persona estando en Cristo esforzarse por caminar bajo los estatutos, los mandamientos de Dios? Porque tiene que producir fruto. El primer fruto que produce es el fruto de santificación. Ese es el propósito de la ley, hermano, en un cristiano. Sí, porque Santificarse. por eso nos damos cuenta del Se santifica continuamente. Sí. De los mandamientos, de que todo el pecado existe. Y Sí. todo eso. Entonces, esa cuestión le ayuda al cristiano a no santificarse. ser. Ajá. Para santificarse continuamente. Ahora, quiero darles una parte escritural que está en Apocalipsis. Apocalipsis 22:11 dice lo siguiente: el que es injusto, sea injusto todavía. En otra palabra, practique la injusticia. Y el que es inmundo, practique la inmundicia. Pero el que es justo, practique la justicia. Y el que es santo, santifíquese todavía. Ahora, ¿qué significa eso? Santificación, hermano. Ese es el fruto que Romanos 6:22 declara. Ahora, ¿por qué nosotros debemos de practicar la justicia? O mejor dicho, ¿en base a qué? ¿Cuál es nuestro patrón? ¿Cuál es nuestro parámetro para usted practicar la justicia y para usted santificarse continuamente? Los mandamientos de la ley de Dios. Eso tiene como parámetro, como fundamento. ¿Es así? Sabiendo que lo que dice, usted tiene que practicar la justicia porque la Biblia dice, no harás esto, practica justicia. Eso Sí. te vas a santificar. ¿Cómo? Viendo los mandamientos. Eso te ayuda a una santificación continua. No para ser salvo, pero porque ya eres en Cristo Jesús. Los mandamientos nos ayudan a nosotros a vivir una vida santa y a vivir una vida justa. Y es un testimonio veraz como verdaderos cristianos en Cristo Jesús. Correcto. Ok, entonces eso es lo que demanda para que la justicia de la ley se cumpliese. ¿Cuáles son las demandas de la ley? Vivir en santificación. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es.
Las demandas de la ley es que usted no debe de caminar en la carne, sino conforme a lo que el Espíritu le dice y le guía. El Espíritu va a ir en contra de lo que la carne declara. Ya lo miramos en Gálatas capítulo 5. La carne, por el contrario, quiere violar los mandamientos de la ley de Dios. Sí, le puse aquí, para cumplir los requisitos de la ley, tenemos que andar conforme al Espíritu. Ajá, claro, eso es así. Para poder cumplir. Correcto. Para No cumplir la ley. no, Para poder vamos cumplir a- con las demandas. que ella quiere, de la ley, ¿no? Porque sí. va a ser imposible cumplir la plenitud. No, con la carne no puedo. No, porque la carne siempre va a traernos faltas en el sentido de cumplir las cosas de la ley de Dios, pero Así nos es. ayuda a nosotros a santificarnos continuamente. Correcto. Esa es la idea. Ahora, 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Eso es lógico de pensar. Porque los que son de la carne... Ahora, aquí hay una problemática, hermana, que tenemos que analizar. Quiero tenerlo por aquí. Porque los que son de la carne... Ya. Pues son los que son de la carne, pues no han recibido a Dios. Sí, quiero hacer notar, hermano, porque los que son de la carne y abiertamente participan de las obras de la carne, aunque estén en la iglesia, esas son personas que verdaderamente se sabe que probablemente hay una gran posibilidad que no hayan nacido de nuevo. Parece ser que Pablo, cuando escribe esta parte, está pensando en la gente natural y la gente que no es natural. Cuando hablo de cuestiones de gente natural, estoy basándome en lo que Primera de Corintios capítulo 2:14. Porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, o sea, el hombre que no ha nacido de nuevo. Pero el espiritual discierne las cosas espirituales. O sea, en otras palabras, cuando hablo de hombre natural y no natural, estoy hablando del hombre natural, el que no ha nacido de nuevo. Esto quiere decir, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ahora, hay problemática aquí, hermano. Parece ser que Pablo está pensando en esta postura, en dos grupos. El que es carnal, el que no ha nacido de nuevo. Retiro lo que dije. La persona que practica carnalidades, no que es carnal, practica carnalidades. O sea, practica las obras de la carne, para ser un poco más claro, porque no quiero confusión ahí. Porque carnal es una persona que está en Cristo Jesús. Un impío no se le puede decir es carnal. Yo le digo carnal a mis hermanos. ¿Qué hola, carnal? No, porque son hermanos de sangre, hijo. ¿Qué hola, bro? ¿Qué hola, carnal? Digo, son hermanos de sangre. Así se dice en México. Carnal. A los ¿Qué hermanos. tranza, compa? ¿Qué hubole? ¿Qué transita por tus venas, Eso no es ¿Qué cierto. hubo los Q? No, eso no, eso yo Bueno, no sé. no, eso no es. No. ¿Qué onda, carnalito? ¿Cómo estás, hijo? Ey, saca la buena. Ah, no, ¿verdad? Eso no es. Adelante, No, hermano. no vas a editar eso. No, ya sabe que no. No, no se edita. Porque Sí, Primera de Corintios 3 dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablar como espirituales, Sino como hermanos sino carnales. Sino como hermanos carnales. Ok, niños en después Cristo. quiero ver eso que es lo que estamos viendo ahí. Ok, seguimos. Sí, está muy bueno. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Parece ser que Pablo está hablando de la persona que no está en Cristo Jesús. Sí. Pero quiero traer esto a memoria, hermano. De acuerdo a lo que Pablo le escribe a los Corintios, en el capítulo 2, parece ser que hay la posibilidad de que las personas que están en Cristo Jesús tienen esa problemática de caminar en la carne también. Sí. Porque Pablo le dijo, ustedes son hermanos carnales. Sí. ¿Por qué? Porque no se esfuerzan para evitar que la carnalidad tome ventaja sobre ustedes y el Espíritu Santo no esté trabajando en ustedes. Entonces, hay una posibilidad que Pablo tenga en mente estas dos gentes. Probablemente que tenga en mente a la persona carnal, a la persona impía completamente. O puede ser que esté hablando de la persona que está en Cristo Jesús, pero que tiene problemas de madurez espiritual. Correcto. Ok, entonces quiero dejar énfasis en eso. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Obviamente puede ser abiertamente y fuertemente Pablo esté hablando de personas que verdaderamente han nacido de nuevo y no nacido de nuevo. Eso es lo que parece ser que Pablo está tomando en cuenta muy en serio. Ahora, Efesios 2.3, ¿qué dice? 1 Corintios 3.1.3, que fue lo que acabamos de leer, ¿verdad? 1 Corintios 3.1.3. Oh, no, eso no lo leímos, ¿verdad? 1 Corintios La hermana. 3.1.3. Oh, sí, eso fue lo que leíste, ¿verdad, Dani? Sí. Ok, de manera que yo, hermano, no pido hablar como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo Jesús. Ok, esa parece ser una de las cosas que tiene en mente Pablo. Y Efesios 2.3 dice... 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra
Ajá. haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, Ajá. lo mismo que los demás. Ok, parece ser que Pablo también tiene en cuenta personas que se manejaban en la carnalidad. Sí. O que se manejaban en el hombre viejo, para usar una expresión un poco más Correcto. clara y no usar esa palabra carnal, porque al impío no se le dice carnal. Aclaró eso, ya lo dije y lo vuelvo a decir. Sí. Al impío no se le puede decir carnal. La carnalidad, la palabra carnal se usa solamente para la persona que está en Cristo Jesús. Aquella persona que no madura, que camina completamente A ver, cayendo. hermano, ¿por qué al impío no se le puede decir carnal si vive bajo la carne? Ya, pero la razón por la cual al impío, hermano, no se le sirve carnal, porque él todavía no ha nacido de nuevo. Y es de ahí donde nace la palabra. Del nacimiento espiritual es donde nace la palabra carnal. ¿Por qué? Porque ya hay una oposición entre el hombre viejo y el hombre nuevo. Ok. Déjeme lo anoto. Es por eso es al impío, hermano, no se le puede decir carnal porque él no ha nacido de nuevo. Pero sí se mueve, lógicamente, en el hombre viejo, practicando las carnalidades, sí. Pero no se le puede decir a un impío carnal, porque la cuestión carnal, de palabra carnal, se usa para una persona cristiana que ha nacido de nuevo, donde ya hay dos, el hombre viejo y el hombre nuevo, donde empiezan a tener luchas, donde el espíritu se opone a la carne y la carne se opone al espíritu. Ahí es donde sale la cuestión carnalidades para el Hijo de Dios. Y por eso que a él se le utiliza nada más. Ok, movámonos pues. Seguimos. 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Es obvio, o sea, hay cosas que prácticamente no hay mucho que explicar. Porque el ocuparse en la carne es... Marte. Volvemos a traer Efesios 2. 2.1. Efesios 2.1. Leímos Efesios 2.3, ¿verdad? Pero ahora Efesios 2.1 dice... Y él nos dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros Listos y pecados, correcto. Eso quiere decir, porque los que ocuparse de la carne es muerte. Eso, estaban muertos en delitos y pecados. Ahí está. Pero el ocuparse en el espíritu es vida y paz. Sí, es vida. ¿Cuál es la vida? Nos da vida eterna. Y al darnos vida eterna, y si entendemos que vida eterna es vida eterna segura, hay paz en el cristiano. ¿No es así? Oh, sí, mucha. Es mucha, Créeme hermano. que sí. Eso es paz. ¿No es cierto? Amén. Sí. Hay mucha paz, hermano. O sea, La una paz, persona... la paz viene de la seguridad. Correcto. Esa es la paz de la cual Sí. nosotros tenemos que La paz, entender. la tranquilidad que nos da. El no vivir seguros de nuestra salvación, hermanos, no nos trae paz. No hay paz. No hay paz. No puedo vivir en paz. Mire, Exactamente. yo sé que Cuidando la salvación. ahora estamos a esta cosa en video y quiero decir esto, hermano. De la paz de la cual Cristo habla aquí, o mejor dicho, Pablo está hablando, es de la paz de saber que usted en Cristo Jesús no tiene pérdida. Todo es ganancia. Y si una persona que dice ser que tiene a Cristo en su vida está con el temor de no saber dónde se va a ir, Está insegura. Por eso mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no cree ni ha aceptado a Jesucristo de corazón. O eso, o Puede está ser. completamente... Puede ser, pero ha sido mal instruido. Ha sido Exacto. mal instruido. Puede ser que tenga una mala instrucción. Ajá. Y esa mala instrucción a ella la mantiene en, como decimos en Nicaragua, en jaque mate, en stand-by. Sin paz. Sí, sin paz, hermano. Pero la paz que sobrepasa todo entendimiento Amén. es aquella que Cristo nos ha dado a nosotros, sabiendo que en Cristo Jesús somos más que vencedores. No hay pérdida. Esa es la paz. Por Esa eso es dijo nuestra él, paz. yo mi paso dejo, mi paso doy. ya. No doy la paz como la que del mundo. No. Mi paz es sobrepasa. Aleluya. La paz que yo les doy, hermano, es una paz segura. Aleluya, En otras palabras, hermanos. no hay, no hay Amén. pérdida. Aleluya, gloria a Dios. Esa es de la paz que Cristo habla. Así que Aleluya. estoy diciéndole a usted que me escucha y me ve, la paz de la cual Dios habla y que Cristo, mejor dicho, Pablo habla y Jesús habló, es esa paz. La paz de la seguridad eterna en Cristo Jesús, que a pesar de los altos y bajos de su vida como cristiano, porque eso va a pasar, su paz, la paz de la cual Cristo ofrece, es que usted nunca jamás no va a haber chamuco que venga y lo arrebate de la mano de él. Seguro, esa es la paz. Amén. Entonces, vida eterna y paz, vida eterna y paz, hermano. Tráiganse el púlpito, hermanos, y la iglesia para acá. Aquí vamos a poner enfrente al hermano, porque esta prédica estuvo buena. Así que eso ustedes grábeselo, hermano, por favor. Amén. Y ahora seguimos al final. Por cuanto los vecinos de la carne son enemistad contra Dios, obviamente, hermano. Toda
dirección manejada por las cosas de la carne, eso es enemistad de Dios. Volvemos a traer Efesios capítulo 5. Sí. Es enemistad de Dios el espíritu y la carne. Hay un contraste de enemistad entre ellos. Por eso dice aquí, por cuanto los designios de la carne son... porque los ya me perdí. Ok, el 7. Son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Un hombre mundano no se sujeta ni puede. No, él dice, el impío no puede agradar a Dios. No puede. No, porque que no tiene el Espíritu Santo en él que lo fortalece, que le ayuda a agradar a su Señor. No solo porque no quiere, sino porque no puede. No puede, hermano. No. Pero una persona que está en Cristo Jesús sí puede tener ciertos logros ahí, Amén. ciertos avances espirituales. Claro que sí. Entonces seguimos adelante. Ya, hermano. No. 7, 8. foto 1. Y los que viven según la carne, No pueden agradar a Dios. una persona impía no vive agradando a Dios. Una persona que está en Cristo Jesús ya agrada a Dios. Amén. Es lógico que tiene altas y bajas, pero va a agradar a su Señor porque el Espíritu Santo le va a ayudar, hermano. Aleluya. Hermano. Y ahí terminamos. ¿A aceptar a Jesucristo con oración? Sí. Vamos a hacer la oración de cierre, ¿verdad? Sí. Claro. Y vamos a dirigirnos a la persona que nos están viendo ahora en el video. Aleluya. A la persona que nos está viendo. A usted, sí, a usted que nos está viendo ahorita. Por si no tiene a Cristo en su corazón, yo lo invito a que acepte a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Por qué va a decir usted? Si ya lo tengo. Ok, déjeme decirle esto. Primero, la Biblia declara que somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Dice la Biblia que es imposible mantener la obra de la ley. Imposible. De hecho, si nosotros nos sujetamos a creer los mandamientos de la ley, estamos bajo maldición. Eso dice la Biblia. Por tanto, es imposible. Si usted cree cumplir algunos, pero está violando otros, Santiago dice que usted está listo. No hay nada. No, los violó todos. O los cumple todos o no cumple ninguno. Se acabó el asunto. Así que, ¿hay alternativas? Ninguna. De hecho, ninguno se puede sujetar a las cosas de Dios. No hay nada. Así que la única alternativa que le queda a usted que me escucha, si estás en Cristo Jesús, si no tienes a Cristo Jesús, es Juan 14:6. Y Juan 3. Juan 3 dice que tienes que nacer de nuevo. Juan 14:6 dice que la única fuente de salvación y dirección es: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús mismo. Porque nadie entra, Juan 14:6, porque nadie va al Padre si no es a través de Cristo o por Jesús mismo. Así que esa es la única fuente. Si haces eso y reconoces que no tienes alternativa más que la que Cristo te ofrece y has creído fielmente por fe a este evangelio que Dios te ofrece, dice la Biblia, Efesios 1:13, que él te da el Espíritu como sello, porque Él ha creído, Él vio que genuinamente has creído en el mandamiento de salvación, que es Cristo nuestro Señor, y el Espíritu Santo viene a morar. Ese es su sello y ya perteneces a la familia de Dios. Si esto es así, bendito sea, la gloria para Dios, y tu nombre está escrito en el libro de la vida. Así que vamos a hacer oración por las personas que aceptaron a Jesús, o los que ya están, pero que no sabían, ahora usted lo sabe. Señor, gracias le damos por esta parte y este momento que nos ha permitido traer este mensaje de Romanos capítulo 8 del 1 al 8, Sí. al 8. Ya Señor, lo gracias. Solo pedimos, Señor, de que su Santo Espíritu, que es el que mora en nosotros y para nosotros, lleve esta palabra para todas aquellas personas que nos ven, nos escuchan, donde quiera que sea. Gracias, Señor, por los países que nos están visitando, por los diferentes países de Europa, de diferentes partes del mundo, Señor, de América, Suramérica, Centroamérica, Estados Unidos, Europa, el Medio Oriente, los países orientales. Todos esos países, Señor, gracias porque están comunicándose con nosotros y ellos reciben la salvación, ellos reciben el fortalecimiento, y pedimos, Señor, como dijimos al comienzo, que es el Espíritu Santo el que lleve la palabra donde lo necesita. Todo eso lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, y el Señor los bendiga, hermanos. Recuerden que nuestro correo electrónico es equipandoalcristiano@gmail.com. Lo voy a decir un poquito más lento. Nuestro correo electrónico es equipandoalcristiano@gmail.com. Nos pueden escribir con sus dudas, comentarios y preguntas. Nosotros estamos aquí para ayudarles, para responder todas sus preguntas, si es que tenemos la respuesta. Si no, adivine qué, vamos a la Biblia y ahí la buscamos. Que Dios me los bendiga a todos hoy y siempre. Amén y amén. Amén, que Dios les bendiga.